Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, primero que nada, para poder entender por qué el grupo de acompañantes ha elegido el tema de las afecciones desordenadas, nos tenemos que ir al concepto de qué son los ejercicios espirituales ignacianos que estamos realizando, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que está el concepto de afecciones desordenadas. Sabemos que los ejercicios espirituales que estamos realizando son todo modo de preparar, de disponer nuestro ánima para que, quitando de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitarlas, buscar y hallar la voluntad divina, que es el fin al que nosotros estamos llamados, ¿sí? Entonces, en fin, los ejercicios tienden a dos cosas. Primero que nada, a través de los ejercicios, vencernos y vencer en nosotros estas afecciones desordenadas. Y en segundo, ordenar la vida. ¿Para qué? Para lo que dice acá, hallar la voluntad divina. Entonces vamos teniendo este marco dentro de los ejercicios espirituales, ¿qué son las afecciones desordenadas? Y para poder ir entendiendo un poco más, vamos a ver qué es una afección. Entonces vamos a ir a la vida común. Según la Real Academia Española, la afección es un afecto en primera instancia o en segunda instancia es una inclinación, un apego. Y en lo que es el lenguaje ignaciano, vamos a tomar la palabra afección como que no es otra cosa que, que buscar, ¿sí?, el amor, el apego, la inclinación, ya sea hacia una persona o hacia una cosa. Eso es afección. Ahora, según San Ignacio, nos dice que el mundo afectivo forma parte de nosotros. Entonces, por eso no debemos renunciar a tal. Forma nuestra vida, por lo cual, cuando ese afecto se sale de su carril y pasa a ser desordenado, es donde nosotros tenemos que volver a ordenarlo. Pero en ningún momento renunciar al afecto, porque todos somos seres afectivos. Entonces, el concepto de afección desordenada al que vamos a introducirnos ahora no es fácil ni preciso de abordar, porque si yo en este momento les permito a cada uno de ustedes que responda a estas dos preguntas que están, ¿qué entendemos todos al hablar de afección desordenada o cómo tratamos de identificarla? Vamos a encontrar un montón de conceptos, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a ir a qué es orden y desorden. Ya vimos lo que es afección, que es afecto, que es inclinación. Para poder llegar a ver lo que es una afección desordenada, vamos a ver en términos de San Ignacio cuándo hablamos de orden y cuándo hablamos de desorden. En primer término, el orden afecta a la totalidad de la persona. Tengamos en cuenta que San Ignacio abarca toda la persona. Si vamos a sus escritos, sus libros y las personas que han estudiado después, habla de la parte antropológica, psicológica, social, toda la persona en sí. Y en todo el interior. O sea que toda la persona humana y sus circunstancias debe estar en orden. ¿Y cuándo resulta desordenada? Cuando toda acción humana, ya sea del lado de lo que es interno del ser humano, de todas sus circunstancias, no se orienta hacia el fin último, que es la voluntad de Dios. Y acá, muy someramente, vamos a introducir lo que es el tanto y el cuanto para este orden y desorden en cuanto a las cosas del mundo externo y del mundo interno del hombre. Es el hombre tanto de usar las cosas y bienes mundanos cuanto le ayuden para su fin, que es Dios mismo, y tanto debemos quitarlas cuando no nos ayuden. En base a este último concepto es lo que vamos a ir viendo del orden y el desorden, para seguirnos centrando en el tema de hoy, que es las afecciones desordenadas, ¿sí?
¿Qué nos dice a nivel ignaciano que es una afección desordenada? Es una idea cargada de afecto, algo que me va a llevar a inclinarme, ¿sí? Ya sea hacia una cosa, hacia una persona, hacia un lugar, hacia una actividad, y que esa inclinación polariza, es como que no tenemos nada más enfrente de nuestra mirada que esa acción, y nos lleva toda nuestra atención y todo nuestro tiempo. ¿Por qué debemos ordenarla? Lo vamos a ver más adelante. Pero sobre todo, tener en cuenta que esa afección, en definitiva, es que yo me apego a una cosa que puede ser buena, pero me impide realizar otra mejor, que me va a llevar directamente al bien mayor, que es la voluntad del Señor. Esto es solamente a nivel del que quiera introducirse un poco más en lo que es la afección desordenada. Tiene como características, y acá en el costado de la presentación está como el libro que habla todas las casi 190 páginas de lo que son las afecciones desordenadas. Entonces, lo importante en esto es no confundirnos, ¿sí? Con que no son alteraciones, como dice, del psiquismo, no hablamos de paranoia, no hablamos de depresión, no hablamos de manías, ¿sí? No se refiere a que es pecado, porque vamos a ver afecciones malas que son pecado, pero acá estamos hablando del término de afecciones desordenadas, ¿sí? Proclama valores evangélicos, por lo que dije anteriormente, es elegir entre dos bienes el bien que más me conduzca al fin, ¿sí? Entonces tiene un carácter afectivo, tiene dos fines cuando habla de un fin del amor y un fin motivacional. Esto es solamente a nivel del que quiera poder introducirse más en el tema, está características de que es la afección desordenada. ¿Y qué es importante dentro de las afecciones? Y ahí volvemos al principio, dentro de los ejercicios espirituales, ¿por qué es importante saber qué es una afección desordenada? Porque el ejercicio, así como el ejercicio en la parte física me lleva a ponerme en tono a la musculatoria y todo, en el caso del ejercicio espiritual me va a llevar al reconocimiento de estas afecciones desordenadas para poder ordenarlas. ¿En base a qué? A cumplir la voluntad de Dios. Siempre es el principio y el fundamento, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ordenar la afección? A través de los ejercicios como ejercitantes. Primero que nada, tenemos que aprender a descubrirlas. Para eso estamos los acompañantes. Si nosotros como acompañantes no los podemos ayudar o encauzar, están los sacerdotes para que nos ayuden a encauzar el tema de poder discernir la afección. Porque si no, nunca vamos a estar en la realidad de decir, bueno, yo estoy muy bien, no tengo afecciones desordenadas. Recién más temprano hablamos con el padre que esa es la parte final, que es muy importante irlas monitoreando, irlas haciendo un seguimiento personal, y eso nos lo va a dar los minutos, el tiempo que hagamos el ejercicio diario. Es como también San Ignacio nos decía en el último tiempo cuando vamos a dormir, ese pequeño examen de conciencia es el que nos va a llevar al discernir cuáles afecciones he tenido durante el día y entonces ver si están desordenadas o han ido en orden al fin de conocer a Dios, ¿sí? Entonces lo importante acá es, me gustó mucho la frase que también acompaña a San Ignacio, que es de San Juan de la Cruz, cuando dice que cualquier gusto que se le ofreciera a los sentidos, ¿sí? Tiene que ir dirigido a la honra y a la gloria de Dios, renunciando todo aquello que no me lleve. De ahí la importancia de ver la afección, si está en orden o está en desorden. Porque si yo a través de ese examen y esa oración diaria estoy viendo que tengo afecciones, inclinaciones, afectos que no están ordenadas, ¿qué tengo que hacer? Renunciar y sacarlo para quedarme vacío y permitir que entre Dios.
En una parte dice que las afecciones también ayudan a la parte o sea, a iluminar el camino, a iluminar este camino que estamos, este peregrinar hacia Dios. Viendo un poco la aproximación a lo que son las afecciones, ¿sí? Y a qué hablamos de orden y qué hablamos de desorden, y que está dentro del concepto que yo voy a hacer los ejercicios para conocerlas y para poder encauzarlas, vamos a ver qué me va a dar estos ejercicios, o qué ya me está dando, porque ya llevamos varios meses en ellos. Primero que nada va a ordenar los afectos que yo tengo. Y como sujeto, como dijimos, San Ignacio también lo dice, no lo podemos sacar y decir, no, la persona no tiene afectos. Tenemos que primero que nada ordenarlo. Luego, retirar las cargas para ver realmente de esos afectos, redistribuirlas, dice, de acuerdo a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, toda nuestra vida está desarrollada por afecto. Estamos atadas a cosas, a personas, no lo podemos negar. Y no hablamos acá de lo moral, si es bueno o malo. Lo que hablamos es que somos personas afectivas. Entonces, lo que debemos hacer es, como dice San Ignacio, pretende llegar a ese lugar del reconocimiento de cómo están siendo nuestras afecciones, si están siendo ordenadas o desordenadas, para poder mover y guiarnos a ese nuevo orden. ¿Cuál es el trabajo del ejercitante acá? San Ignacio dice que lo primero que nada, cuando empezamos el ejercicio, y esto es un trabajo diario, de todos los días, cuando estamos en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos que tener buen ánimo y tenemos que tener predisposición. Tenemos que ser generosos con Dios nuestro Señor para que con su ayuda podamos ir viendo las afecciones desordenadas de nuestro corazón. ¿Y cómo debemos enfocarnos? Porque podemos tener el buen ánimo, podemos tener la predisposición, pero ¿a qué debemos enfocarnos? Primero que nada, a preparar nuestra alma y disponerla para quitar las afecciones desordenadas. En segundo lugar, quitar todas las afecciones. Y en tercer lugar, lograr el propósito de buscar y hallar la voluntad divina. Es como que estas tres partes no las podemos ir alterando, porque si no reconocemos que estamos con afecciones desordenadas, no vamos a poder retirarlas y no vamos a poder ver si es realmente voluntad divina o de Dios esas afecciones que estoy desarrollando. Por otro lado, ¿por qué es importante el conocimiento nuestro interno y el conocimiento de las afecciones si son desordenadas? San Ignacio nos recuerda el principio básico, que si yo poseo muchas afecciones desordenadas, estas son un estorbo. ¿Un estorbo para qué? Para que Dios halle en nosotros y nos dé a conocer su santa voluntad. Entonces ahí, bueno, es como que vienen otros términos de emociones, de consolación, de desolación, o sea, varios términos que los estamos viendo a lo largo de los ejercicios. Entonces, es muy importante sobre todo eso, ver estas afecciones desordenadas que son un estorbo para poder hallar la voluntad y la santa voluntad de Dios. Con respecto a eso, ¿qué propone San Ignacio en los ejercicios? Que nosotros nos preparemos, como dijimos, y nos dispongamos para ver o sea, para ver todo lo que Dios y las maravillas que tiene preparadas para nosotros. Dice, solía decir que hay pocos hombres, o tal vez ninguno, que comprendan bien cuánto estorbo a veces le ponemos a Dios y no le permitimos que Él llegue a nosotros y nosotros llegar hacia Él, porque es como una comunicación, que nosotros podemos poner los estorbos o podemos no ver esos estorbos para poder llegar a Él. Y que todo lo que consigamos en este proceso nos va a ayudar a reconocer que todo es gracia de Dios. Para entender un poco a veces lo que es estas afecciones desordenadas, tenemos que ver la imagen como de un iceberg, ¿sí? En donde las afecciones es lo que yo veo
a simple vista, pero lo que está abajo de la superficie es lo que me ha llevado a tener esas afecciones. Es como que cuando habla de este tema acá, para un poco más ahondar, habla del subconsciente. Entonces es importante que a través de los ejercicios, a través del acompañamiento, habla también ya más adelante de un acompañamiento espiritual, de una guía espiritual o de una confesión, podamos ir descubriendo también lo que hay abajo de ese iceberg, que lo que está arriba son esas afecciones desordenadas, pero que es lo que nos ha llevado para poder permanentemente estar en orden. Y hablábamos también recién más temprano con el padre, ¿no? Que la prioridad en nuestra vida es el ordenamiento de esas, más allá de San Ignacio y de los ejercicios, ¿no? Como personas, porque a través de ordenarlas vamos a poder ver en nuestra vida cuál es la voluntad del Señor. Y a su vez ponerle nombre, reconocerlas, saber cuáles son, porque si no, no vamos a poder cumplir los 3 pasos que dije anteriormente de reconocerlas, para quitarlas, para llegar a conocer la voluntad de Dios. Otra cosa que para los que han podido leerlo o han podido introducirse, este concepto San Ignacio lo trae, que a mí me gustó, o sea, así a nivel de generalidades, ya terminando la exposición, lo trae mucho de sus lecturas que tuvo y sobre todo de la lectura de la Imitación de Cristo, que es un libro que muchos a lo mejor nos hemos aproximado, hemos leído. Y a mí me sorprendió ese dato característico que no lo tenía en cuenta, de que era uno de los libros por lo cual él pudo descubrir esto de ir dándole tono al concepto de las afecciones desordenadas, dice. Y en la frase dice, busca que Dios esté contigo en todo lo que haces. Entonces, un poco lo de las afecciones desordenadas o las afecciones e ir buscando en nosotros todo lo que hace que estemos con Dios, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que rectificar la atención y ahí sí me quería volver cuando hablábamos de orden y de desorden, ¿sí? Que hablaba de orden y el orden cómo lo descubrimos también. Lo descubrimos en la condición de que toda actuación ordenada será de rectitud y pureza de intención. Si leemos así la frase, decimos, y bueno, ¿y qué será esto de rectitud y pureza de intención? La rectitud es para que ese camino nos lleve al fin último, ¿sí? Que es la voluntad del Señor. Y la pureza de intención no es más que la presencia de Dios. Si vemos esas dos características, estamos viendo orden en nuestras afecciones. Si la vemos desorientada, es como que no podemos conciliar, es como cuando no podemos conciliar el sueño. Hay algo que no nos está haciendo bien, por más que sepamos que es una acción de bien, porque vimos que la afección desordenada era también elegir entre 2 bienes el bien que me va a llevar al fin. Nada más así a somero entendimiento de empezar a poder ver este tema, que es algo, es un hilito, un primer comienzo, porque es un tema muy lindo y sobre todo es un tema lindo para trabajarlo en cada uno, en la parte personal, para irlo descubriendo, ¿sí? Y bueno, para terminar, dice San Ignacio, ¿no? Que el mundo afectivo forma parte de la naturaleza nuestra del hombre. Por lo tanto, no podemos renunciar a él. Pero sí es susceptible de ser monitoreado, de ser discernido y de ser encauzado si es necesario por un desorden. Para terminar, es un poco que me gustaron, que esto es, la conocen todos, lo que es la oración de San Ignacio, y sobre todo, con respecto a la segunda imagen de las afecciones, es el conocimiento interno de cada uno, y eso nadie nos lo puede dar, sino lo tenemos que descubrir, del bien recibido para que yo
enteramente reconocido, pueda en todo, como decía San Ignacio, amar y servir. No sé, hasta ahí llegaría. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Gabriela, por tu exposición, muy, muy buena y muy clara. Es un tema muy profundo para seguir investigando, pero estuvo muy linda la exposición. Y Eduardo, en el momento que hizo la pregunta en la charla, te pregunta a ver si nos podemos tener ejemplos concretos de afecciones desordenadas. ¿Cuál sería eso que está en nuestro inconsciente, que normalmente o comúnmente les podemos llamar afecciones desordenadas en un ejemplo, en ejemplos concretos? ¿Se te viene alguno a la cabeza? Sí, a ver, padre Daniel, yo es uno muy de libro, pero usted ayúdeme. Por ejemplo,